Hola, buenas noches, bienvenidos a la clase de arte. Es Fernanda Lanís. Recuerden que cualquier duda que tengan es en info@colegiowebdemexico.com. Este día vamos a seguir hablando un poco de cómo cerrar una venta. Recuerden que nos quedamos en la grabación donde les digo que es muy importante no ser un vendedor que esté empujando a las personas, porque así, en lugar de tener más clientes, pues los ahuyentas. Entonces es importante que esto no se les llama pushy sellers. Esos son los vendedores pesados que presionan, presionan y presionan. Al final termina uno vendiendo porque el cliente siente que no tiene otra opción. En esa tienda es más barato, o le ofrecen más garantías, o está más cerca de su casa, etc. Pero si tuviera otra opción, dos veces, y se iría a un tipo de vendedor de quienes todos le corren a pesar, o sea, es el que abre la boca para no cerrarla. Siempre pues de sí mismo y siempre una voz muy alta, fanfarroneando de sus conquistas, de sus ventas, acaparando la conversación. Solo se oye su voz y nada más que su voz. Este tipo de vendedores pues es un ególatra, ¿ok? No hay conversación que no acapare. El vendedor competente es más bien alguien que va a proyectar una imagen de equilibrio, una imagen de aplomo, inspirando siempre confianza en su gestión. Sabe que si hablara demasiado no podría sondear las necesidades del cliente, porque sondear pues es algo muy importante. El vendedor competente va a utilizar su tiempo sondeando, es decir, haciendo preguntas discretas que le permitan conocer las verdaderas necesidades del cliente. Ahora, vamos a preguntarnos por qué ganamos lo que ganamos. En capítulos anteriores de nuestro diplomado hemos hablado de cómo prepararnos o preparar a nuestros vendedores para la venta, pero la vocación de toda empresa, pero como les estaba comentando, la vocación de toda empresa no va a ser convertirse en la escuela del sector en la que trabaja y que la calidad de su trabajo se la lleve la competencia. Por eso mismo es importante mantener al equipo comercial y a nuestros trabajadores en general con el ánimo volando. Este es el último capítulo del entrenamiento para la venta. En una ocasión, el propietario de una empresa en la que trabajé le cantó las 40 al gerente porque de un plumazo perdió a 2 comerciales experimentados de sus filas. Para uno de esos comerciales, la causa de su disminución fue que no se sentía bien pagado, y pues era verdad. Aunque los objetivos siempre se preparan según los intereses de la empresa, y lógico y por supuesto la idea es que se gane dinero, el gerente siempre le daba excusas vagas por parte de por qué no le subía un poquito el sueldo a este vendedor. Él pensaba que con eso se ganaba ya fielmente la confianza del propietario, ya que estaba protegiendo la inversión del propietario y el dinero del propietario. Pero el mismo propietario, que dirigía a veces personalmente varias de las empresas del grupo, le dijo esta frase: mis vendedores no se van porque les pago. Efectivamente, nosotros somos profesionales de la venta. Nos ganamos la vida vendiendo, y es de tontos no pagarnos con un sueldo basado en objetivos, como lo es no querer pagarnos un sueldo digno. Es más, si has estructurado bien tus objetivos, cuanto más dinero le pagues al vendedor, significará que más dinero estás ganando tú. Por ejemplo, un arquitecto hace casas y le pagan por ello. Cuantas más casas haga, pues más le van a pagar. Un vendedor vende productos y cuantos más venda, pues más dinero tiene que ganar. Así de sencillo. Ahora,
vamos a pensar en cómo vamos a estructurar esos objetivos. En primer lugar, identifica los pilares económicos de tu empresa. Sobre ellos vas a basar el sueldo de tus vendedores, potenciando su comercialización. Ya que hemos estado poniendo de ejemplo en anteriores casos, por ejemplo, un concesionario, vamos a seguir con lo mismo. Los pilares de un concesionario son venta de coches, venta de accesorios para los coches, venta de los seguros, financiación para la compra de los coches, taller, que son reparaciones y mantenimiento, recambios del automóvil. Pues los vendedores de coches deberían cobrar un variable basado en la venta de coches, accesorios, seguros y financiación. A la vez, dividimos cada sección de la siguiente manera. Vamos a poner número 1, venta de coches. Cantidad fija por cada vehículo vendido. Así, cuantos más venda, más gana y se le encenderá una lucecita de ambición que le empujará a vender más. Podemos reforzar este complemento aumentando la cantidad fija por vehículo un 15% o un 20% si llegamos al objetivo de la concesión o el porcentaje que ustedes crean conveniente. Pero vamos a pensar que no sea demasiado, pero tampoco que resulte insuficiente para motivar al vendedor. 2. Vamos a partir de un porcentaje determinado de beneficio. Se puede pagar un porcentaje del excedente, pero con cuidado de que el vendedor no venda, vaya la redundancia, por encima del precio recomendado de la marca. Hay que poner límites a los más sedientos de dinero, ya que nos puede generar problemas y quejas de los clientes. También en la venta de accesorios podemos poner un porcentaje sobre el montante total de la venta de los accesorios. Si el comercial tiene margen para negociar, tenemos que poner bien claro el límite de descuento para no pagar más de lo que ganamos con esas ventas. No da juego para mucho más. Luego podemos seguir con la venta de los seguros. Igual que con los accesorios, voto por pagar un porcentaje sobre el total de las ventas. Pero además se puede medir el porcentaje de ventas de seguros sobre compradores de coches y poner un mínimo para cobrar este complemento. Por ejemplo, si no vendes seguros a un mínimo de 30% de los clientes compradores de vehículos, no cobras este complemento. Todo depende de la importancia que para nosotros tenga. Ahora, venta de financiación. Podemos poner un porcentaje sobre el beneficio generado y un mínimo de ventas sobre el total de vehículos comprados. En todos estos complementos, los mínimos de ventas sobre vehículos que se han vendido los instauraremos según el pilar económico que queramos reforzar en cada momento. Ahora vamos a realizar un ejercicio con tu propia empresa, ¿ok? Y vas a sustituir pues cada elemento que te expliqué anteriormente con el que más equipare al de tu empresa. O simplemente comienza de nuevo, analiza desde cero cada uno de los pilares económicos de tu empresa y con casos prácticos e incluso con ventas reales ya efectuadas, prueba varios modelos de comisiones en un papel a ver cuál es el más efectivo para ti y para tus vendedores. Con productos electrónicos de consumo como celulares, computadoras, se puede aplicar el mismo modelo de comisiones también. Ahora vamos a hablar un poquito de para quién trabajamos, los vendedores. Aparte, pues la parte sencilla de vender es pensar que alguien necesita de tu producto o de tu servicio y que está dispuesto a comprarlo. En caso contrario, pues no existirías, pues la empresa que no vende se extingue. La parte complicada es elaborar una estrategia de venta. Para ello, hay que partir de la premisa de que todos los integrantes de la organización
tienen que estar enfocados en esta tarea, no solo los miembros del departamento comercial o de ventas. El proceso de ventas puede ser tan sencillo o tan complejo como tú quieras. Esto va relacionado con el tipo de oferta que tienes. No es lo mismo vender botellas de agua que, como les repito, no es lo mismo vender botellas de agua que ofrecer un servicio de consultoría a la medida. En la teoría se enseña como un método lineal, paso a paso, en donde hay que presentarse con el cliente, hacer una presentación y cerrar el trato. Ya en la práctica pues no hay nada definido. Por eso esta actividad es como una esfera que te permite ir de un lado a otro de manera inmediata. Cuando lo ves así, te liberas de mucha presión. Se vale equivocarse y regresar a un punto. No es ningún pecado. Más bien estás tapando hoy un hueco que mañana puede ser un gran agujero. Vamos a hablar un poco acerca de la motivación de compra versus la decisión de compra. ¿Por qué compra la gente? ¿Y por qué la gente compra lo que compra? La respuesta a estas dos preguntas es crucial para las empresas que basan su actuación en un modelo de afuera hacia adentro. Es decir, que se enfocan en entender las necesidades del mercado para atenderlo mejor. Comprender verdaderamente la motivación de los clientes requiere reconocer que el producto o servicio que la empresa les ofrece significa para ellos un beneficio y que este es parte importante de lo que ellos compran. La empresa se dedica a resolver requerimientos de sus clientes, a satisfacer sus necesidades, a ofrecerles un conjunto de beneficios que les significan un valor agregado. Dichos beneficios pueden ser ofrecidos a más de un segmento de mercado y por medio de más de un producto o de un servicio. La motivación de los clientes es el lazo de unión entre la oferta, que es el producto, y la demanda, que es el mercado. En términos generales, las motivaciones de los clientes se da en por lo menos dos etapas distintas, las cuales pues debemos de separar y reconocer. La primera tiene que ver con el reconocimiento de una necesidad en general y la segunda con la elección de un satisfactor en particular. Un individuo puede decidir beber algo para apagar su sed, después de elegir una entre varias opciones de bebidas y finalmente decidirse por la marca y presentación. Para distinguir entre necesidades, entre motivos y beneficios, para distinguir entre las necesidades, los motivos y los beneficios, la mejor ayuda la encontramos en la jerarquía de necesidades que Abraham Maslow propuso en su libro de 1954 titulado Motivación y Personalidad. Maslow propuso que el ser humano jerarquiza sus necesidades de las más a las menos apremiantes, empezando por las fisiológicas, las de seguridad, las sociales, de estima y autorrealización, y que le dedica tiempo y esfuerzo primero a una necesidad de menor jerarquía, la cual una vez satisfecha, pues dejará de ser un motivador para cederle su lugar a una necesidad del siguiente nivel. Cuando una persona tiene suficiente agua, suficiente comida y un techo, empezará a preocuparse por su seguridad, sus necesidades sociales, emocionales, etc. En el primer nivel de la escala de Maslow es muy fácil asociar a las necesidades fisiológicas de agua, comida y vivienda un estado de tensión que se genera cuando el requerimiento no está siendo satisfecho.
La falta de agua o alimento genera un estado de tensión que llamamos respectivamente sed y hambre. Así definimos necesidad como requerimiento, en este caso agua. Motivación como el estado de tensión que se genera cuando una necesidad no está siendo cumplida, en este caso es la sed. Y beneficio como satisfacción o resultado de satisfacer una necesidad. De hecho, no tenemos una palabra específica para referirnos al beneficio de beber agua, apagar la sed. La falta de descanso, por ejemplo, sería una necesidad, produce sueño, que sería una motivación, y dormir nos brinda el beneficio de descansar. Es un juego semántico. El verdadero problema está en los siguientes niveles de la escala de Maslow, porque el estado de tensión es cada vez más difícil de describir y de denominar. Si la persona requiere relacionarse socialmente, ¿cómo llamarle al estado de tensión que se genera cuando dicha necesidad no está siendo satisfecha? ¿Soledad? ¿Cómo llamarle al beneficio? Cuando hablamos de ciertos productos y servicios, tenemos serios problemas porque es difícil identificar los beneficios que su público busca en ellos. Cigarrillos, bebidas alcohólicas y café son 3 ejemplos. De hecho, el perjuicio que causan pudiera ser mayor que el beneficio que proporcionan. Debemos hacernos algunas preguntas con relación a la primera etapa de decisión. ¿Por qué la gente fuma? ¿Por qué consume bebidas alcohólicas? ¿Por qué utiliza una cuenta de cheques? ¿Por qué estudia una carrera profesional? ¿Por qué llama por teléfono? ¿Por qué se conecta a internet? ¿Por qué usa un automóvil? ¿Una pasta de dientes? ¿Por qué va al cine? Y cuando contestemos estas, deberemos preguntarnos otras cosas. ¿Por qué una marca de cigarros y no otra? ¿Por qué surtirse de una compañía de entre varias posibles? Hay beneficios que se obtienen en esta segunda etapa, diferentes de los que se buscan en la primera y que están más relacionados con el proveedor que con el propio satisfactor. Y por supuesto que hay muchas otras interrogantes. Además de la cuestión de por qué la gente no compra, están todas aquellas preguntas relacionadas con el proceso de decisión. Personas que intervienen, información que se maneja, fuentes en donde se obtiene, tiempo que transcurre, recurrencia de la adquisición, etcétera, etcétera. La comprensión del comportamiento de compra es una importante responsabilidad de la empresa, pero no es la única exigencia que le impone el enfoque de mercado, ni la más importante. Ese conocimiento profundo del cliente no sirve de mucho si nos vamos a limitar a hacer una descripción sin plantear otras interrogantes. La siguiente pregunta es: ¿quién compra? Debemos ahora encontrar las diferencias entre las personas que fuman y las que no fuman, entre las que usan internet y no, las que salen de vacaciones, las que van al cine y así. La predicción de comportamiento de compra es una tarea de relevancia todavía mayor y asociar a ese comportamiento el perfil del cliente es el primer paso para pronosticar las decisiones que va a tomar. Podemos decir que con la comprensión y la predicción del comportamiento de la compra termina la primera gran tarea de una empresa orientada hacia el mercado. Y como no basta con predecir y cruzarnos de brazos, ante la inminencia de un determinado comportamiento, debemos ahora modificar el comportamiento de compra, apoyados en nuestra
comprensión y predicción de las decisiones que toman los clientes. A la primera gran tarea de la empresa, entender al cliente, le sigue esta segunda, que es atender al cliente. La mejor manera de enlazar estas dos actividades es mediante el uso de modelos de comportamiento de compra, los cuales pueden ser conceptuales en una primera etapa, resultado de la investigación de mercados cualitativa, descriptivos, toda vez que la investigación cuantitativa nos permite usar números y porcentajes y computarizarlos. Cuando desarrollamos un algoritmo que nos permite simular qué pasaría si la empresa tomara ciertas iniciativas. Si una empresa no empieza por desarrollar un mapa mental acerca de la manera en que sucede el comportamiento de compra de sus clientes, difícilmente podrá hacer una adecuada descripción y predicción de sus ventas o participación de mercado, ya no digamos de sus utilidades. Pero peor aún, no tendrá la posibilidad real de tomar decisiones que modifiquen ese comportamiento de compra a su favor, mejorando dichos indicadores en la medida que se lo proponga. Ahora quiero preguntarles acerca de si sabemos ser vendedores. Miles y miles, no, lo siento, cientos y cientos, creo que todavía me fui muy alto. Decenas y decenas de personas que se postulan para cubrir el puesto de vendedor no lo son realmente. La mayoría de ellos en realidad se contratan como vendedores esperando, muchas veces a escondidas de su nuevo patrón, la oportunidad en otro empleo que les dé estabilidad económica. Es decir, para muchas personas, la actividad de las ventas es un compás de espera únicamente en lo que consiguen el empleo añorado, aquel que les dé un buen sueldo, prestaciones y toda clase de comodidades. Estas personas que buscan empleo como vendedores pero que no les gustan las ventas son muy fáciles de detectar. Por un lado, le dan mucho peso al sueldo base. Entre más sueldo base les ofrezca el empleo, es mejor. Entre menos sueldo base les den, aunque las comisiones sean muy atractivas, menos interesante es la oportunidad del trabajo que les ofrecen. Tal parece que el atractivo de su trabajo es el sueldo base. Se observan en la mayoría de las solicitudes de empleo, en el renglón en el que explican las razones por las que dejan su último empleo, se destaca siempre por buscar una mayor estabilidad económica. Existen muchas señales que los malos vendedores emiten al ser reclutados para la selección y posterior contratación. Sin embargo, esta vez hablaremos de la otra cara de la moneda, de los buenos vendedores, como una servidora diría, vendedores con potencial para vender. El verdadero vendedor cuenta con un perfil muy específico. Por un lado, debe ser altamente receptivo y como complemento, debe ser muy agresivo comercialmente hablando. Hablando de la receptividad, un buen vendedor es aquella persona que entiende las necesidades de los prospectos y clientes. Debe saber escuchar, debe tener la facilidad para entender las necesidades de sus clientes, debe tener la facilidad para relacionarse y ser empático con quienes se enfrenta. Debe saber adaptarse a los diferentes estilos de las personas con las que se relaciona. El buen vendedor debe tener un gran control de sí mismo, ser una persona que sepa cómo reaccionar a circunstancias
a las que se le presenten y debe contar con una alta tolerancia a la frustración. Por otro lado, ese buen vendedor que todos buscamos debe ser agresivo, comercialmente hablando. Debe contar con rasgo denominado combatividad, rasgo que implica energía comercial, afán de vencer y capacidad de luchar. Debe ser una persona con alta dominancia capaz de persuadir y cautivar a los clientes. Debe ser muy activo y debe ser muy sociable. Muchos rasgos, ¿no? Y si todavía debe conocer el producto que vende, pues el problema se complica. La ilusión de contar con uno de esos vendedores estrella en nuestras filas se desvanece. Todos quisiéramos que todos nuestros vendedores tuvieran estos rasgos, que sean excelentes vendedores y que además tuvieran un perfil físico como para artistas. Si son mujeres, excelente presentación, tipo top models de preferencia, y si son varones, que tuvieran una excelente presentación como para galanes de telenovela. Y de preferencia también que tengan coche, ¿no? La realidad de la vida es distinta. Vayamos por partes. Un buen vendedor es aquel que cuenta con potencial para vender. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado, es definitivo tomar en cuenta que vendedores con los rasgos como los que les describí son raros, poco comunes. No quiero decir con esto que no existen. Sí hay vendedores así como los describí, pero seguramente están contratados actualmente en alguna empresa en la que les va muy bien, como para no abandonarla, o ya están a punto de poner su propio negocio. Probablemente usted sea un caso como el que describo, un excelente vendedor o vendedora que decidió poner su propio negocio. No digo que no busquemos a esos buenos vendedores. El intento hay que hacerlo, pero las probabilidades de encontrarlos son bajas. Lo que hay que hacer es descubrir a candidatos vendedores con el mayor potencial posible. Ahora, ¿cómo vamos a detectar el potencial para vender? A continuación, en la siguiente clase, les voy a proporcionar unos tips para que descubran el potencial de un candidato para que pueda ser un buen vendedor. Esto es todo en esta clase de hoy. Recuerden que es la clase 2 de El arte de cerrar y esperen la siguiente clase en donde vamos a hablar de los tips para descubrir el potencial de un candidato para que pueda ser un buen vendedor. Quedo a sus órdenes. Cualquier cosa, por favor, no duden en marcarme al 6646-3687 o mandarme un correo a info@colegiowebdemexico.com. Muchas gracias por su atención y los veo muy pronto. Buenas noches.